Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia y ella es María. María es una mujer de 86 años de edad que nació en un pequeño pueblecito de la montaña de Lugo. Según sus hijos, María es una mujer luchadora, activa, independiente, cariñosa y sobre todo a la que es imposible borrarle la sonrisa de su cara. María no tuvo una vida fácil, al igual que muchas de las mujeres de su edad y hombres de aquella época. María se quedó huérfana de padre siendo muy pequeña y junto con su madre tuvo que dedicarse a las tareas del campo, las tareas de la casa y sobre todo a la atención y el cuidado de sus hermanos. Aún así, María siempre comenta que su infancia fue una infancia totalmente feliz. En su juventud conoce al que es actualmente su marido, del cual dice que se enamora locamente, se casan y forman una familia. María se dedica toda su vida, según ella, a hacer lo mejor que puede hacer y lo que mejor que se le da, cuidar de toda su familia. Esta imagen es la última fotografía que se le hace a María antes de que su vida cambie por completo. María, de un día para otro, sufre un ictus y a consecuencia del mismo deja de ser esa persona autónoma, independiente y luchadora. María se despierta con la mitad de su cuerpo totalmente afectado, con limitaciones en la movilidad y no solo a nivel de movimiento, sino que también tiene una afectación más cognitiva a nivel cerebral. No recuerda bien las cosas, incluso en algunos momentos no reconoce bien a su familia, no se encuentra orientada y muchas más dificultades asociadas a la propia lesión cerebral. A pesar de ello, María llega junto mía y me comenta que su único objetivo es seguir luchando, porque según ella la vida es una lucha, y no ser una carga para sus hijos. A base de esfuerzo, dedicación y muchas horas de trabajo, María poco a poco va ganando esa pequeña autonomía que debido a la lesión ha perdido. Estoy un poco nerviosa. Bueno. Se te sintes, e agora que te estou escoitando, estoume casi emocionando contigo porque eu tamén tuve miña abuela, é dicir, tamén pasei un hitos e vivín todo eso, así que douche toda a forza e estásme poñendo os pelos, bueno, emocionándome tamén así que estás facendo moi ben. Bueno, el caso de María puede ser una historia real o puede ser una historia ficticia, pero es una de las muchas historias que a día de hoy suceden en nuestras personas mayores, incluso no tan mayores. He elegido una mujer, como podría haber sido un hombre, he elegido el ictus, como podría haber sido una demencia, un Alzheimer, un Parkinson, una esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad que a día de hoy hace que nuestras personas mayores se limiten, puedan llegar a ser dependientes, incluso que tengan una grave discapacidad. Y por ello, me gustaría plantearos una serie de preguntas. ¿Es la vejez un motivo para dejar de vivir en tu propia casa? ¿Es la enfermedad, junto con la edad, una razón o un motivo para perder tu propia autonomía personal y tu independencia? Yo creo que no. Y yo creo que garantizar la máxima autonomía del enfermo en la medida de lo que sea posible y dar una atención personalizada y adaptada a las necesidades, no solo de esa persona mayor, sino de su familia, es posible. Y por ello creo el servicio de terapia ocupacional para personas mayores y sus familias. Para las personas mayores, en el sentido de prestar un servicio de rehabilitación funcional, que es algo diferente a día de hoy. No solo una rehabilitación para mejorar esas capacidades o para mantenerlas, sino una rehabilitación que tenga un enfoque para intentar recuperar, mantener o evitar en la medida de lo posible que se pierda esa autonomía personal, esa independencia que hace que a día de hoy cada uno de nosotros estemos aquí. Un servicio también de prevención de la dependencia, que es muy importante. Intentar evitar que esa persona pierda su propia autonomía, porque no sé vosotros, pero ¿qué haríais si mañana os despertarais y no pudierais levantaros de la cama? No pudierais vestiros, no pudierais coger un autobús, darle un abrazo a vuestros hijos. Y un servicio sobre todo de atención a grandes dependientes, porque a pesar de lo que digan, siempre hay algo que hacer.
Y sobre todo un servicio que, aparte de acompañar a esa persona mayor y dar un servicio de rehabilitación y de mejora de esa autonomía, un servicio de apoyo y asesoramiento a las familias, tan importante, y un servicio de formación, de cómo deben atender y cómo deben cuidar a esa persona. Porque no tienes por qué ser personal sanitario y tener que saber cómo tienes que atender y cuidar a tu familiar. Y por ello, y después de haberos contado una historia, contaros un poco en qué consiste el servicio de terapia ocupacional, me gustaría lanzaros una pregunta, la última y ya acabo. ¿A vosotros cómo os gustaría envejecer? Muchas gracias a todos, gracias a la EOI, gracias al Fondo Social Europeo, al Concello de Lugo, por este tipo de programas que fomentan el emprendimiento, no solo a jóvenes, sino a cualquier persona de cualquier edad. Gracias a mi mentora Susana por acompañarme en todo este proceso, a Carmen de la Diputación de Lugo por ser la primera persona en creer en mí, a mis compañeros de la Clínica Reactive y sobre todo a ti, Ana. Gracias.